Continuamos en Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Estamos en comunicación telefónica con Itaí Hasman, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y ahora Buenos Aires, Unidad Porteña. Itaí, muy buenas noches. Roberto Villalobos te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Itaí, ¿cómo se están preparando para el inicio de la campaña formal que comienza ahora el 14 de julio? Bueno, la verdad con mucho entusiasmo porque el Frente Unidad Porteña que hemos conformado, del cual nosotros somos una de las 3 listas que va a competir en las primarias, es en primer lugar el único espacio que va a utilizar el sistema, justamente las PASO en la ciudad de Buenos Aires en estas elecciones. Desde que se ha lanzado hemos recogido mucha simpatía y adhesión de muchos sectores que están padeciendo y con mucha bronca las consecuencias de las políticas que están llevando adelante desde que asumió Mauricio Macri, y que además venían pidiendo una propuesta nueva en la ciudad de Buenos Aires que permita realmente construir una alternativa de gobierno pensando en el 2019. Entonces, la conformación de Unidad Porteña para nosotros es una gran noticia en la ciudad y también es una manera de aportar al desafío nacional que tiene que ver con tratar de evitar que se afiance en la Argentina este proyecto neoliberal que amenaza con vulnerar cada vez más derechos, con ensanchar la desigualdad social, con seguir tomando medidas para los ricos y seguir de manera totalmente insensible perjudicando las condiciones de vida de la gran mayoría. ¿Cómo deciden incorporarse a Unidad Porteña, no teniendo en cuenta que en otras elecciones iban separados? Bueno, tiene que ver con el contexto que estamos viviendo, al cual hacía referencia recién. Nosotros creemos que en este momento lo que se juega en las elecciones es si se afianza o no en la Argentina este proyecto neoliberal que gobierna hace 2 años el país y hace 10 la ciudad de Buenos Aires, y que eso supone tratar de construir la más amplia unidad de distintos sectores que venimos de lugares diferentes, que tenemos trayectorias distintas, que tenemos formas diferentes de construcción política y diferencias sobre muchos puntos, pero que tenemos claramente puntos muy importantes que nos unen, que tienen que ver con el rechazo a ese proyecto neoliberal, con la defensa del salario y de los derechos de los laburantes, con la defensa de una serie de derechos conquistados que no queremos, sobre los cuales no queremos retroceder. Y eso nos parece que es el mejor aporte que podemos hacer en estas elecciones, conviviendo con nuestras diferencias. Por eso al mismo tiempo presentamos nuestra lista en las primarias, ¿no? Nuestra lista ahora Buenos Aires, que es la que va a competir dentro de Unidad Porteña en las PASO. Lo bueno que tiene las PASO es que es la gente con el voto la que va a definir cómo se compone la boleta en octubre. Es decir, si nos votan a nosotros tenemos más chances de ser parte de la lista de la boleta finalmente en octubre, que es la elección que define cuántos diputados y legisladores entran por cada una de las zonas. A eso quería ir, ¿no? Dentro de la interna, ¿usted cree que las 3 listas van a sacar el porcentaje mínimo para integrar la definitiva? ¿Cuál sería una buena elección para ahora Buenos Aires? Creo que obviamente es imposible saber lo que va a ocurrir. Nosotros estamos muy confiados en que vamos a poder superar el piso, digamos, para estar en octubre, al mismo tiempo que tratamos de explicar mucho cómo funciona este sistema, porque mucha gente, por la poca utilización que tiene, no conoce cómo funciona las PASO. Es decir, uno cuando vota una lista en las PASO está, digamos, definiendo la composición de lo que va a ser la lista de octubre, y para nosotros es muy importante poder ser parte de la lista de octubre, porque es la manera en que se exprese esta unidad amplia contra el neoliberalismo en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Y por eso nosotros estamos tratando de explicar esto para que la gente que nos conoce o que simpatiza con nosotros o que piensa que es importante que nosotros seamos parte de esa lista en octubre, aunque no comparta del todo o aunque incluso tenga más simpatía por otra lista, nosotros le proponemos que en agosto, que en las PASO nos acompañe a nosotros, porque en octubre no vamos a poder votar a todos juntos. ¿Podés explicar sintéticamente en qué consiste? Es el sistema DOM, ¿verdad? Del 15%. Claro, depende del porcentaje de votos que saca cada una de las 3 listas que forman parte de Unidad Porteña. Se distribuye proporcionalmente a cada, digamos, se construye la boleta de octubre proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de votos que sacó cada lista. Obviamente la lista que sacó más votos va a ser la que tenga los
primeros lugares y luego se va distribuyendo proporcionalmente en función de la cantidad de votos que sacó cada una, el resto se va construyendo el resto de la bola, es decir, se integran. Pero igual ustedes tienen que sacar un 15% dentro de la interna, ¿verdad? Exactamente, es el piso para ser parte de esa integración de las tres listas, ¿no? Es decir, a qué es, para poder ser parte de esa integración tenés que superar un piso mínimo, que es el 15% del total de los votos que saca la alianza, ¿no? No el 15% de los votos de la elección, sino de la alianza. Itaí, buenas noches. Cintia Neves lo saluda. ¿Qué tal? Bien, ¿usted siente que la elección está polarizada con la nación, dado la convulsión que vive la sociedad día a día frente a tantos derechos que se vienen avasallando en materia nacional? Sí, obviamente que la polarización nacional también se va a expresar en la ciudad de Buenos Aires. No es un distrito que se pueda aislar del contexto nacional, sin duda. Pero al mismo tiempo creo que vale la pena en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires discutir algunos temas de la ciudad, porque creo que también es importante pensar qué tipo de propuestas se construye para gobernar la ciudad de Buenos Aires, más allá de las discusiones nacionales, que también son obviamente fundamentales. Nosotros, de hecho, estamos intentando instalar algunos temas de la ciudad que nos parecen que son interesantes de discutir, también para que se discuta la situación de la ciudad de Buenos Aires, donde con el marketing publicitario que muchas veces tiene el gobierno de la ciudad parecería que es una ciudad maravillosa, donde se vive bárbaro, donde no hay problemas sociales, y en realidad cuando uno vive en esta ciudad sabe perfectamente, para cualquier vecino, lo que significa viajar en esta ciudad, alquilar, pagar un alquiler en esta ciudad, entrar en un alquiler, acceder a una vivienda propia, y ni hablar a aquellos sectores que viven en las peores condiciones, en los barrios más humildes, en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual creo que es importante tratar de hablar de esos temas también. Bien, y como economista, ¿piensa que es posible unir a la oposición y frenar el ajuste que planea el gobierno para estos próximos años? Creo que es muy importante intentar, construir una mayoría clara contra el proceso de ajuste, que se va a venir muy fuerte después de las elecciones. Los propios funcionarios del gobierno lo han anunciado así, han dicho, ganamos las elecciones y ahora sí, una vez que ganemos las elecciones vamos a poder avanzar en este proceso, en un proceso de ajuste más profundo. Pero además del ajuste se vienen proyectos muy fuertes y muy importantes, como una reforma laboral que claramente va a tener un contenido de precarización de las condiciones de trabajo en Argentina, una reforma impositiva que claramente, por cómo vienen siendo las políticas tributarias del gobierno, va a tener un componente que seguramente de menor carga tributaria sobre las grandes riquezas y las grandes fortunas de la Argentina, una reforma previsional que seguramente va a tener que ver con un intento de reprivatización parcial al menos del sistema jubilatorio, y problemas muy serios como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio que se pretende firmar en diciembre de este año con la Unión Europea, entre la Unión Europea y el Mercosur. Es decir, se viene una agenda muy fuerte por parte del gobierno que nos hace recordar a la aplicación de paquetes de políticas económicas neoliberales que se llevaron adelante en la Argentina en otros momentos y que nos condujeron a las peores crisis económicas y sociales que recuerdo en nuestro país. Bien, ¿y encuentra alguna similitud, alguna diferencia en este gobierno con respecto a la crisis del 2001? En términos de las políticas y de las intenciones, es muy similar a las que se aplicaron en los 90. La diferencia, diría, es el contexto. En los 90 la Argentina iba con las políticas neoliberales a tono de lo que iba toda la región y el mundo, por un contexto en la década de los 90 donde todo el mundo iba en esa dirección. Sin embargo, el gobierno de Macri está yendo en una dirección, o estas políticas, intentos de aplicar las políticas neoliberales, no parecen sintonizar con el contexto más general ni de la región y mucho menos del mundo. Con lo cual, creo que esas son las razones por las cuales fracasan, incluso en sus propios términos. Por ejemplo, el gobierno cuando asumió provocó una devaluación del 50% de la moneda, quitó todas las regulaciones estatales sobre los mercados y creía, y realmente yo creo que lo creían, que ese shock de confianza hacia los mercados automáticamente iba a ser respondido con la famosa lluvia de inversiones. Y no ocurrió porque el mundo no tiene nada que ver con esa fantasía neoliberal en la cual ellos creen
que sí ocurría en la década de los 90, con lo cual creo que ahí radica la principal diferencia con lo que vivimos en Argentina en ese periodo, y creo que esa es la razón por la cual van a tener muchas dificultades de aplicar un programa neoliberal exitoso en los términos neoliberales, ¿no? Y ahí por último y para finalizar, teniendo en cuenta, ya volviendo a territorio porteño, ¿no? Teniendo en cuenta que el PRO gobierna hace varios años aquí en la capital federal y que las últimas encuestas dan ganadora a la lista de ellos, ¿cree que es posible ganarle? Sí, yo creo que es perfectamente posible. De hecho, el balotaje del 2015 en la ciudad de Buenos Aires, a nosotros por lo menos nos prendió, digamos, una alarma, una reflexión, porque Macri venía de gobernar 8 años la ciudad de Buenos Aires, estaba en su mejor momento político, en plena carrera de ascenso presidencial, y la mitad de los porteños votó para que no gobierne más el PRO en la ciudad. Y eso algo quiere decir de que efectivamente se le puede ganar al PRO. Lo que tenemos que pensar es qué tipo de propuesta, cómo hacemos para construir una propuesta que claramente ocupe el principal lugar de oposición en la ciudad de Buenos Aires en estas elecciones legislativas, y si eso lo logramos, tenemos 2 años de acá al 2019 para pensar realmente un proyecto que pueda disputar la ciudad, la jefatura de gobierno de la ciudad en el próximo turno. Y te agradecemos muchísimo esta comunicación y te deseamos mucha suerte en la interna de La Paso. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.